generación undécima llega a ese punto con algo que a muchos le ha faltado, y es la obediencia. Este hombre pudo decir, no hay algo más impresionante que aceptar la gracia. Hay gente que le dice a Dios, no, es que yo no puedo porque yo no sé, no, porque yo no tengo esto, no, porque necesitan para servir a Dios que todos se lo armen. Déjeme beberme un poco de agua para entrarle al café. Tú ves que tenemos personas que tienen, Dios les ha llamado, Dios le ha dado sueño, Dios le ha dado todo, y en su corazón siempre dicen, es que yo no. La gente de la hora novena está ahí porque ellos aprendieron lo que era decirle a Dios sí. Quizás no tienes la mejor preparación, pero puede que tengas el mejor corazón. Quizás no sepas hablar en lengua, pero puede que disciernas el bien del mal, algo tan simple como eso. El grupo de la gente de la hora novena, el Espíritu de Dios me decía, esa gente sabe lo que significa misericordia. Algo que a muchos se nos ha olvidado para este tiempo. Por la bondad de Jehová, dijo alguien, yo no he sido consumido. Son la gente que lograron darse cuenta, Dios mío, cómo yo llegué aquí. Ya no hay nada para mí, no hay manera, llegué embarrado de pecado, llegué totalmente fuera, no soy como fulano, no soy gente comparándose, pero llegaron ahí. Dios le dice, llegaste aquí, pues ven que yo te voy a emplear. No hay excusa para no ir a donde Dios te dice, no hay excusa para no entrar a donde Dios quiere que entres. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él es el que envía, el respaldo viene. El problema es que hay mucha gente que quieren decir que Dios lo envió y lo que lo envió fueron ellos mismos y su propia voluntad. Una cosa es que Dios te envía y otra cosa es que tú te montes en el viaje creyendo que fue Dios. Cuando Dios te manda, Dios no te manda porque tú llamaste por teléfono. Dios te manda porque le revela a alguien que tú tienes que llegar a donde Él está. Y es parte de lo que tenemos que retomar, que las asignaciones de Dios no se hacen por contrato, sino por voluntad divina. Hay gente que ha dejado de orar para saber qué es lo que quiere que Dios haga en su iglesia, qué es lo que Dios quiere que haga en el lugar. Viene la gente que le va a preguntar ahora a Dios, no a YouTube, no a los videos, no a los likes, no a los aplausos. No, Señor, ¿a quién es que tú vas a mandar a mi iglesia? Hay una generación de pastores que se asustó con esto lo suficiente para decir, ay no, estábamos edificando mal. Se acabó el estar edificando de esa manera. Ahora van a estar conectados con el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de la verdad. Viene una restauración para la iglesia en el poder del Espíritu de Dios, no en la manipulación profética de los hombres, que no es lo mismo. El poder del Espíritu es el que le dice a la iglesia, vete, pero es el que le dice a la iglesia, no te muevas. Cuando Pablo quería ir a un lugar, la comunión con el Espíritu le dijo, quédate quieto, no me vas a ir a ese sitio, porque eso es lo que hace que la iglesia pueda operar en el poder, la dirección del Espíritu, no la intención del corazón del hombre para sus propios beneficios. Estamos ante una situación mundial. Aquí nadie puede estar de protagonista, que hay que buscar el rostro de Dios para entender. Por eso es que cuando Cristo comienza a buscar y dice, espérate, déjame ver quiénes son los que están. Hay gente que está desocupado, pero está contratado por Dios. Ojo, esta gente estaban desocupados, pero ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer, porque le pregunté, ¿y tú qué haces? Jesús lo conocía. A los de la hora tercera no le preguntó qué hacían, porque a esos Él no lo había contratado. Pero hay algo que es necesario que retomemos y enfrentemos, y es que mucha gente no contrata lo que Dios quiere contratar porque tienen miedo y tienen celos. Y los celos ministeriales hay que matarlo para que la generación que tiene que cruzar, cruce. La gente con celos no puede administrar bien lo de Dios, porque siempre siente que hay algo que está en peligro y no puede hacer lo que tiene que hacer porque siempre se ve con una persecución mental. Los celos ministeriales acaban no con el ministerio de aquel a quien le tiene celos, sino con él mismo. Nadie puede impedirle llegar a quien Dios hace rato envió. Hay alguien que puede, ojalá lo entienda. Nadie puede impedirte llegar cuando ya Dios te dijo, vete. Porque Dios es eterno y en la eternidad ya Dios tiene cómo tú llegar. El peligro de nosotros es no entender quién es Dios en momentos tan claros como esto. El hombre que estaba, o el grupo que estaba ahí en la viña, respondió uno lo que él preguntó. Él le pregunta, ¿por qué estáis aquí?
todo el día desocupados. Diga conmigo, desocupados. Plural, no era uno, eran muchos. Y es lo que el Espíritu de Dios necesita hacerte comprender. Tú no necesitas de título para realmente entender que ya Dios, por medio de Cristo, a ti te da una asignación de ir, predicar, hacer discípulos. Pero la gente de esta generación, hasta que no le dan el título, no quiere hacer nada para Dios. Así no fue mi hermano. Antes de ellos ser apóstoles, ellos tuvieron que ir. En Dios, las asignaciones primero se hacen y luego se. Cuando Cristo, creo que es en Lucas, si mal no recuerdo, los envía. La Biblia dice que los envía como discípulos y luego los recibe como apóstoles, porque Dios necesitaba probar en ellos si eran capaces de ir. Simplemente porque el maestro le decía. Aquí estaban desocupados y él le pregunta, ¿tú por qué estás desocupado, papá? La respuesta de ellos dice que Jesús había empleado a cada uno de los que estaban desocupados. Quiero seguirte leyendo algo para que entiendas por qué hablo de los celos y de la envidia. En el verso 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué tú cambias la manera normal de pagar? Pastor, gracias. Fíjense que el pastor Luperón me está dando las citas, está en Lucas 9 y 10, ahí donde se estructura cómo ellos comienzan como discípulos y cuando es que Cristo le llama apóstoles, que no acontece el evento en el mismo tiempo, sino después de ello hacer. Hay gente que necesita entender que primero Dios necesita comunicarles a ellos lo que son para que luego puedan hacer y luego entonces puedan recibir la investidura ante los hombres. Cuando yo veo aquí que el Señor le dice, ¿por qué? Cuando llega la noche le dice, llámame al mayordomo y le dice, mira, ahora vamos a pagarle de esta manera. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Voy a pagarle a los últimos primero. Eso no tiene lógica. Y es algo que la iglesia de este tiempo necesita comenzar a entender. Muchos han estado razonando desde el pensamiento del hombre y han estado impidiendo que la obra de Dios a plenitud se haga. Y eso es un peligro. Cuando Jesús hace esto, Jesús está enseñando algo aquí. Jesús me parece que cuando viene de camino o cuando este hombre viene de camino dice, me preocupa que los que tenían que estar contratados no estaban contratados. ¿En qué estaban los que tenían que contratarlo? ¿En qué estaban a eso que yo le dije, vete y busca, vete y busca, vete y busca, vete y busca? Y no lo hicieron. Ah, tú vas a ver en qué estaban. Y aquí se ve, cuando Jesús comienza a pagar, dice, vamos a pagarle, pero yo voy a empezar con los últimos. Ojo, por eso es que Jesús no hace las cosas como lo hacen los hombres. Generalmente se le empieza a pagar a los que comienzan de primero. Él dijo, tráeme a los últimos y a eso yo le voy a pagar el mismo salario que yo le quiero pagar a los primeros. Y aquí es donde viene la turbación. Porque el grupo que estaba trabajando a la primera hora, yo les llamo lo que se sienten dueños. Y no se enoje conmigo, pero hay cosas que ya hay que hablarla con claridad. En algunos momentos con calma y en otros con euforia, pero hay que hablarla. Hay mucha gente que ha creído que es dueño de la viña del Señor. Y hay mucha gente que cree que sin ellos un grupo no va a caminar, un grupo no va a prosperar, un grupo no va a llegar. Ellos se creen que realmente pueden impedir que Dios haga crecer lo que Dios quiere que crezca. Eso se ve aquí en Mateo. No lo estoy hablando de cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, porque yo estoy hablando de Mateo. Sí, porque hay muchas personas que van a poder decir, ¿qué es lo que está queriendo decir la pastora? Lo que está aquí escrito. Que por no haberlo analizado, no entendemos a veces cómo la naturaleza humana opera para arrepentirnos y caminar genuinamente como debemos caminar. Aquí está diciendo que Jesucristo, cuando empieza a pagarle a los últimos que llegaron, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros,
Los primeros, anote por ahí, escríbame por favor, que ahora es que vamos a golpear unas cuantas piedras aquí. Al venir los primeros, sí, los que se sentían dueños de la viña, los que creían que eran los apóstoles, los querubines, los serafines, los que estaban por allá arriba, los que estaban trabajando, búscame a los primeros, a los que yo seleccioné de primero, que yo quiero hablar con ellos. Le dice que pensaron que iban a recibir más. Aquí es donde comienza el peligro, cuando tú quieres atribuirte lo de Dios para ti. Dice más también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, pero estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Aquí es que está el peligro, el síndrome que tienen muchos de sentirse los mero. Ellos no son iguales que yo soy lo que tengo más seguidores, yo soy lo que la gente, a mí hay que oírme, yo tengo muchísimos seguidores. Hay gente que tienen tantos seguidores en la tierra que en el cielo no tienen a nadie porque nadie lo conoce allá arriba. Y eso no es envidia, eso simplemente se llama reconocimiento del orden de lo divino. Porque generalmente lo que el hombre aprueba, Dios lo desaprueba. Y lo que el hombre no aprueba es porque muchas veces es aprobado por Dios. Dígame qué profeta de Dios de verdad fue tan aplaudido y tan amado y tan deseado por la humanidad. Dígame por favor, que yo quiero escuchar. Predicador puede mucho, pero dígame qué profeta en la Biblia es tan amado y tan elogiado y tan venerado para tener no, eran gente que iban a hacer su trabajo y salían del escenario porque entendían, pero aquí hay muchos que no logran entender por qué Cristo en Juan 13 dijo, y sabiendo él que había llegado su hora para salir del mundo. Tenemos mucha gente que si le llega la hora de salir del mundo y el Padre se lo dice, van a hacer como hizo Ezequías, a rasparse la ropa, mirarla para y decir, no me saques de la tierra, que yo quiero quedarme aquí todavía. Porque esto es tan bueno que realmente no quieren ir a lo eterno. Esa es la realidad de muchos. Entonces los primeros dijeron, iguales. Lo primero, lo hiciste igual a nosotros. ¿Y qué espíritu tenían ellos trabajando en la viña del Padre? ¿Y por qué el Padre los contrató? Te voy a decir por qué. Porque la gente que va a probar realmente tu naturaleza divina son los carnales que trabajan en la casa de Dios creyéndose que son escogidos de Dios. ¿Tú entendiste eso? A tu alrededor van a haber mucha gente carnales con vestimentas humanas, con vestimentas angelicales, con protocolo, con muchas cosas que van a venir a probar realmente si el trabajo tuyo es como debe ser. Ellos estaban cargados, sin embargo, aquellos fueron contratados por Dios. A quien Dios contrata, la obra de Dios no lo cansa, no lo carga y son tan eficaces que en una hora hacen lo que ellos pudieron haber hecho en todo un día. Entonces es necesario que tú logres comprender lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí. Igual a nosotros, eso me habla a mí de sentirse por arriba de los demás. Eso me habla a mí de un grupo de personas que luego que se sienten trabajando, por eso a mí me da pánico, pavor y temor los labios lisonjeros. Porque el labio que lisonja lo que hace es probar el corazón de aquel pobre que Dios le dio una asignación y que si no tiene el corazón alineado por Dios, el mismo corazón lo va a echar a perder. Cuánta gente, Dios mío, que no logra entender que el Dios del cielo vive dentro de ellos y sobre ellos. Para poder darse cuenta lo que sale de ellos. Ojo aquí, ¿con quién lo murmuró? ¿Con quién murmuró? Con el solo hecho de tenerlo en su pensamiento ya fue suficiente. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Él estaba murmurando contra el Padre primero porque no aceptaba lo que era la soberanía de Dios sobre otros. Y aquí es donde tú tienes que tener mucho cuidado de tú menospreciar lo que Dios aprobó. De tú llamar y se va a acabar el relajito de estar diciendo ¿y cuál es tu cobertura? No porque la cobertura esté mal, sino porque hay gente que va a tener que entender lo que de verdad es cobertura. La cobertura no es algo para manipular a nadie. La cobertura es algo que se da para usted guardar, velar, orar y cuidar a quien Dios pone por debajo de usted. No para usted enseñorearse de eso. Porque Jesús dijo, en el reino de los cielos no es así.
El más grande es el que sirve, no el que se enseñorea. Entonces necesitamos comenzar a entender de qué se trata lo que estamos leyendo. Cada vez que usted ve a alguien que se quiere enseñorear de usted, ¿qué usted hace ahí? Probablemente el enfermo no es él, sino usted, por estar apegados a cosas que realmente no es lo correcto y le está haciendo daño. ¿Por qué usted está tratando de permanecer y prevalecer en un sistema que no es correcto ni bíblico? Analice dónde está su Dios y analice dónde está su ídolo. Porque a veces nuestro problema es que nuestro ídolo está tan profundo que no logramos identificarlo. Esta gente que trabajaban estaban diciendo iguales a nosotros y se enojaron con Jesús. Se enojaron con el Padre. Porque dijo, ¿por qué tú lo haces igual? Enojo. Ahí cuídese usted cuando Dios bendiga a alguien y usted no logre entender por qué. Cuando Dios le da un hijo a alguien y usted tiene que esperar. Cuando Dios le da una casa a alguien y usted tiene que esperar. Cuando Dios le da apertura a alguien y su puerta está cerrada. Tranquilo y cuídese lo que tiene dentro para que usted pueda pasar ese momentito sin usted quemarse en esa prueba. Porque la envidia nace cuando Dios decide bendecir al que tú entiendes que no es justo. Por eso esto se provocó. Esta envidia nace de un razonamiento que busca justicia propia. Y lo que Cristo está diciendo a la gente de la hora undécima, yo las bendigo no por una justicia propia, sino por mi misericordia. Y el pueblo de Dios no sabe lidiar con la misericordia de Dios porque se siente justiciero, se siente capaz de decirle a Dios a quién emplear, a quién quitar, qué hacer, qué no hacer, este sí, este no. El pueblo de Dios está como aquellos dos que le dijeron a Jesucristo, ¿tú quieres que yo mande fuego del cielo? Cuando le dijeron que no entrara a Samaria. Usted sabe por qué Cristo no iba a entrar a Samaria y por qué no necesitó entrar a Samaria. Porque Jesucristo tenía una sola mujer que iba a trastornar a Samaria y no era él. Era más fuerte el testimonio de ella que lo que él iba a hacer. Una cosa, no entender lo que Dios está haciendo hace que la gente murmure por no comprender los movimientos de Dios. Pastora, ¿de qué tú me estás hablando? Te estoy hablando de la samaritana. Jesucristo sabía que si entraba a Samaria, la obra de una mujer no iba a ser vista porque a ella la conocieron como una prostituta, una mujer que tenía amantes, hasta que Jesús la visitó, habló con ella, la hizo entender y entró allá adentro y dijo, espérense, conocí a uno. El testimonio de ella transformado fue más grande que lo que Cristo mismo iba a hacer allá adentro. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay algo más poderoso que ver a un sinvergüenza arreglado en las manos de Dios. No hay algo más grande que un saqueo, uno que robaba y devuelve, pero hoy día Cristo entra a la casa de muchos y usted sigue haciendo lo mismo que hacía. Por favor, dígame quién fue que entró. Si fue Jesucristo que entró, tiene que haber obra de transformación. Dejemos de estar diciendo las cosas a media. Cuando Cristo entra, tu vida no puede ser igual. Tienes que preguntarte quién entró. Si tú sigues con lo mismo, si hay algo en tu espíritu que no te llama a santificarte, que no te llama a apartarte, que no te llama a estar realmente buscando a Dios, hay un problema. No busques culpable, pregúntate quién entró. Cuando Cristo entró a la casa de Mateo, ¿qué pasó allá adentro? Hubo una revolución. Cuando entró a la casa de Simón el fariseo, ¿qué pasó? Hubo una revolución. No me diga a mí que Cristo entró dentro de ti y tú te quedas con el mismo resentimiento, amargura, falta de perdón. No es cierto que fue entonces Cristo que entró. Tienes que investigar quién está dentro de tu casa. Hay que investigar a quién fue que invitaron. Probablemente invitaste a un predicador famoso, pero no a Cristo a través de él. Por eso tenemos media iglesia que no sabe hacer lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, baja de allá arriba, ven papá, que a mí me es necesario entrar. ¿Sabes por qué a Cristo le era necesario entrar? Porque Cristo está buscando gente más transformada que puro bla, bla, bla. Jesús dijo, Zaqueo era un pecador. Por eso yo amo cuando Dios se encuentra con esa gente, con esos reggaetoneros, con esa gente endemoniata, los tuétanos, porque cuando se encuentran con Dios no juegan. Sin embargo, estos pentecostales que han estado en la iglesia todo el tiempo, juegan con lo de Dios como que aquí no pasa nada. Óigame, este café sí está bueno. Le voy a bajar
porque ya llevo de 2 hoy y me falta otra en el día de hoy. Dice aquí, primer punto que usted tiene que analizar. ¿A usted le molesta cuando Dios bendice a un pecador? ¿Usted se incomoda cuando en el altar hay alguien que usted entiende no merece? Y usted empieza a murmurar a Dios adentro de usted, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Y por qué tú se lo permites? Comencemos nosotros a analizar lo que está saliendo de nosotros. Se lo digo porque yo en muchas ocasiones, creyéndome justiciera de Dios, le he dicho al Señor, ¿y por qué tú no matas uno cuanto? Y después he tenido que entender que la misericordia es más grande que la vida. Al que pueda entender eso, que lo entienda. Aquí dice más adelante, igual a nosotros. O sea, ahí era una cofradía. Había un grupo ahí. Había un grupito que se sentían que ellos eran. Y eso me llama tanto la atención. Los lobos. Los lobos en... Esta batadura. Yo no sé si la digo o no. La voy a decir. Los lobos, cuando se juntan por un propósito. Primero, porque huelen una oveja con sangre. Segundo, porque identifican que el pastor es grande y probablemente no está cercano. Y tercero, porque entienden, miren cómo trabajan los lobos, ¿eh? Y por qué no es a lo loco que el Señor le dice a, creo